Queridas hermanas y hermanos, la primera lectura como profecía tiene dos sentidos. Nos habla de un acontecimiento mucho antes de Cristo, pero al mismo tiempo profetiza cómo será el nacimiento de Cristo. Veamos cómo se debe de entender esta lectura. Hacia la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, el reino de Judá en tiempos del rey Ahaz, es decir, del año 736 al 716, estaba siendo amenazado de destrucción por el imperio asirio. El rey del norte, Israel, y el rey de Aram invitan a Ahaz a unirse en contra del imperio asirio, pero sienten mucho temor. Es entonces cuando el profeta Isaías invita a confiar en Dios, que se ha comprometido a salvar a su pueblo. Como prueba de esa salvación, Dios les enviará una señal. Una muchacha, la esposa del rey Ahaz, está embarazada y dará a luz a un niño que lleva por nombre Emmanuel. Esto significa, este nombre, Dios con nosotros, para hacerles sentir que no están solos, sino que Dios con nosotros, que Dios está en medio de ellos para ayudarles en el combate. El rey confió en la promesa del Señor y su territorio no fue destruido en aquella ocasión. Sin embargo, esta profecía también anuncia que la llegada del Mesías, en la que Dios estará más claramente en medio de nosotros, estará marcada por un nacimiento milagroso y especial, y una virgen concebirá y dará a luz al Salvador. Un acontecimiento tan especial que el propio San José queda desconcertado, porque lo normal es que una mujer quede embarazada por la unión con un hombre. Sin embargo, para manifestar que se trata de un niño muy especial, Dios quiso rodear ese nacimiento de signos milagrosos, ya que solo Él puede realizar milagros. Por eso, milagrosamente, hizo que el arcángel Gabriel se le apareciera a Zacarías para anunciarle que su esposa Isabel, que era estéril, quedaría embarazada y daría a luz a Juan Bautista para que preparara el camino de Jesucristo. Milagrosamente hizo que Zacarías quedara mudo por haber dudado y que milagrosamente recuperara el habla cuando nació el niño. Milagrosamente hizo que Isabel, sin que nadie se lo hubiera dicho, reconociera que María era la madre del Salvador cuando ella fue a visitarla para ayudarla en su embarazo. Por eso, exclamó Isabel llena del Espíritu Santo: «Bendita eres tú entre todas las mujeres. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas escuché tu saludo y el niño que llevo en mi seno saltó de gozo». Y eso nos recuerda que también milagrosamente el pequeño Juan, desde el vientre de Isabel, reconoció a la Virgen María y al Mesías que ella llevaba en su seno. Milagrosamente, los pastores de Belén se enteraron del nacimiento del niño. Milagrosamente, el anciano Simeón lo reconoció cuando lo presentaron en el templo a los 40 días de su nacimiento. Y milagrosamente se salvó de la matanza de Herodes. Así es, un nacimiento tan especial, el del Hijo de Dios, no podía ser de otra manera. Tenía que estar rodeado de milagros y al mismo tiempo en medio de la sencillez y la humildad. El milagro de la virginidad de María, siendo madre, pero el milagro también de la sencillez y la humildad de María. Tanto José, humilde carpintero, como María, sencilla pero llena de fe y con espíritu de servicio, serían los elegidos para la misión de ser padres de Cristo, pero ellos no lo sabían. Vivían en una población muy pequeña, de unas 50 familias, en la montaña de Nezer o Nazaret, y eran vecinos de otros familiares. De acuerdo a la tradición judía, ellos se comprometieron en matrimonio y se desposaron cuando María tendría unos 16 años. Pero esto no significaba que vivieran juntos inmediatamente, sino que después de los desposorios del compromiso, el hombre tenía determinado tiempo para juntar lo necesario y preparar la casa de la mejor manera para recibir a la esposa. Mientras tanto,
la mujer seguía viviendo en la casa paterna. Y es bajo esta situación como María recibe la visita del ángel en la llamada Anunciación, en la casa paterna. En ese momento, el ángel le anuncia que es la elegida para ser la madre del Salvador. El Evangelio de San Lucas nos da detalles de la Anunciación. Cuando el arcángel Gabriel se le presenta, María se turba, pero el ángel le dice que no tema. Luego le dice que tendrá un hijo. Y cuando María pregunta ¿cómo?, le responde que a través del Espíritu Santo. Y para disipar cualquier duda, le anuncia que su prima Isabel, la estéril, está esperando un hijo como prueba de que para Dios no hay imposibles. Finalmente, María acepta diciendo: yo soy la esclava del Señor. Eso nos lo dice el Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de hoy, de San Mateo, se nos completa la historia narrando lo que sucedió después. Además, nos habla de los dos nombres del Mesías y narra a grandes rasgos el modo en que Cristo vino al mundo y tomó nuestra condición. Nos dice así: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. A este hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, José y María le pondrán el nombre de Jesús, que significa en hebreo Dios salva, Salvador. Así se lo pidió el ángel del Señor a José, cuando le dijo: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José no solamente recibió a María en su casa, sino también recibió al pequeñito que llevaba en su vientre, a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, era bastante común en Palestina en tiempos de Jesucristo, pero nadie como el Hijo de María encarnaba esa realidad salvífica, salvadora. Nadie como Jesús de Nazaret transparentaba de tal manera el amor de Dios. Ya desde pequeño, Jesús irradiaba paz, gozo, esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la alegría de los pastores que lo vieron recostado en un pesebre, o en las palabras del anciano Simeón cuando cargó al niño Jesús en sus brazos el día en que sus padres lo presentaron al templo a los 40 días de nacidos. Cuando los pastores vieron al niño, se llenaron de paz. Y en el momento en que el anciano Simeón tuvo al niño en sus brazos, dijo: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador. Pensemos también en aquellos que escucharon a Jesús cuando proclamó su misión, o en los que dejaron sus redes para seguirlo. Todos ellos experimentaron a Jesús como el que salva, como Dios Salvador. El otro nombre con que se le designa a Jesús es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que Jesús, Yeshua, el que salva. Emmanuel significa Dios con nosotros. Mateo, desde el primer capítulo, presenta a Jesús como Emmanuel. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel. Y por supuesto que Jesús hará honor a este nombre con sus palabras y sus hechos, especialmente conviviendo en medio de la gente sencilla, con pecadores, leprosos, publicanos y prostitutas. Jesús insistirá que Dios ha puesto su morada entre nosotros. De hecho, Él nos dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Soy Emmanuel, Dios en medio de ustedes. Que esta Navidad no se nos olviden estos dos nombres que tiene el niño Dios: Jesús, Dios salva, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Para que no nos olvidemos que Él vino a salvarnos, y para eso, para salvarnos precisamente, está en medio de nosotros. No solamente en el pasado, sino en este tiempo está en medio de cada uno de nosotros para salvarnos. Y una última reflexión que tiene que ver con estas festividades que nosotros estamos teniendo en estos días. Fíjense que
un religioso agustino, viendo que aquí en México los indígenas celebraban al sol, para predicarles que Cristo es el verdadero sol, la verdadera luz que ilumina al mundo, aprovechó que ellos, los indígenas, tenían unas fiestas prehispánicas del 16 al 24 de diciembre y le pidió al Papa permiso para que en estas fechas se celebrara, se recordara el camino de María y de José desde Nazaret hasta Belén para el nacimiento de Jesucristo. 9 días perfectamente permitían reflexionar en los 9 meses de embarazo de María. Ciertamente que María y José habrán caminado un poco menos de 9 días porque en aquel tiempo se transitaban unos 30 kilómetros más o menos por día, porque eran las estaciones que los romanos tenían en los caminos. Se caminaba cada 30 kilómetros al día y esto hizo que de Nazaret hasta Belén hayan sido quizás 5 días, porque de Nazaret a Belén son 150 kilómetros. Pero de cualquier manera, simbólicamente el número 9 se convirtió en algo importante. Y aquí en México estas misas que el Papa le concedió a este religioso agustino, Fray Diego de Soria, se convirtieron después en una fiesta, porque además de la misa vino la petición de posada, vinieron las piñatas y muchas cosas más. En este tiempo de posadas es maravilloso que en algunas casas se reúne la familia o en las vecindades se reúne toda la calle, la vecindad o todo el edificio para convivir. Qué maravilla la convivencia, qué maravilla que cada quien pone lo que está de su parte para que los niños gocen y qué maravilla que se recuerda que María y José siempre nos piden posada en nuestro corazón. Ellos son los intercesores de ese niño que quieren que nazca en nuestro interior. Hoy Doña María te dice a ti, dame posada para que te entregue a mi hijo. Hoy José toca tu corazón y te dice, dame posada para que entre Jesús en tu vida y cambie tu corazón. Así que vivamos estas posadas con alegría en tanto llega la Navidad. Y ahora bendecimos la cuarta y encendemos la cuarta vela de Adviento que recuerda la presencia de Dios en medio de nosotros. Dígnate bendecir, Padre Todopoderoso, esta cuarta vela de Adviento para que con su luz más esplendorosa nos prepare a la noche santa del nacimiento de tu Hijo, que llene de luz nuestras obscuridades, temores y angustias, por Cristo nuestro Señor.